Mis amigos y mis hermanos, nos volvemos a encontrar aquí para seguir estudiando el libro del Génesis. Hoy estudiaremos los capítulos del 9 al 11. Cuenta la historia de los hijos de Noé y la construcción de la Torre de Babel. Nos dice ahí en el capítulo 9 que los hijos de Noé eran Sem, Can y Jafet. Y el verso 19 dice algo muy interesante, porque dice así: estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. La humanidad que conocemos hoy surgió de los hijos de Noé. Y esto me hace recordar que tiempo atrás vi en un programa de televisión donde se habían reunido como a unos 60 personas de diferentes partes del mundo que representaban diferentes nacionalidades y diferentes razas. Y se hizo con ellos un estudio de ADN a fin de poder determinar cuánta relación podía existir entre los diferentes grupos y razas que estaban allí representados. Y lo sorprendente es que este estudio arrojó que había una relación muy estrecha, aunque fuesen de razas distintas. Pero lo que más me llamó la atención fue el gráfico que hicieron los científicos que hacían este estudio, un gráfico más o menos como este, y aquí ellos mostraban al grupo que habían estudiado y su ADN, y determinaron si que todos confluían hacia un punto. Y me llamó la atención porque pensé, oye, este gráfico no se parece que si estos fuesen los antediluvianos y esto fuera la descendencia de Noé. Me quedé pensando, pudiera ser que funcionara, pero lo que sí es verdad es que de los tres hijos de Noé se volvió a poblar la tierra. Bueno, Noé vivía allí dentro del arca porque no había lugares donde la gente pudiese refugiarse al comienzo porque la tierra estaba totalmente destruida. Así que allí fueron creciendo sus hijos y Noé les hablaba, eh, transmitía el conocimiento de Dios, el que había recibido de su padre que era Lamec, que no es el mismo Lamec de Caín. Tenía 56 años cuando murió Adán, así que él escuchó hablar a, a su abuelo a Adán de la historia, de la creación, de cómo fueron echados del jardín del Edén y de cómo Dios los guardó y cómo Dios prometió que salvaría de nuevo a este planeta y a la humanidad porque enviaría a un Mesías. Así que ellos escucharon y a medida que crecía la familia, se fue mostrando quiénes eran infieles. Y estos infieles les molestaba ver a sus compañeros que amaban a Dios, que hacían sacrificios a Dios, simbolizando al Mesías. Les molestaba, o sea, les molestaba una vida piadosa. Así que esta gente decidió alejarse de sus hermanos fieles y fueron descendiendo hacia lo que hoy conocemos como la luna fértil, hacia Sinar, ese valle que está en las fronteras o a las orillas del río Éufrates. Allí se fueron. Pero hay un incidente muy interesante que nos cuenta el relato bíblico. Vamos ahí en el capítulo 9, los versos 20 y 21. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Esta es la primera vez que se registra el fruto de la vid y la vid en el Antiguo Testamento. Dice que Noé se embriagó. A mí me da la impresión que Noé comenzó a experimentar con la viña y se intoxicó
no con propósito. Yo no creo que Noé hubiese sido un hombre que le gustaba emborracharse. Yo más bien creo que como estaba experimentando, un día se intoxicó. Pero lo que quiere decir este capítulo 9 del versículo 19 en adelante, hasta el último, nos habla de los caracteres de sus hijos, de sus 3 hijos, y que también serían un símbolo eh, de la humanidad y de su tendencia hacia Dios. Can y su familia serían los rebeldes. Y pues ya veríamos por qué. Cuenta que Can vio a su padre en la tienda desnudo, se burló de él, luego buscó a sus hermanos para que lo vieran. Ya aquí había una característica en Can. La reverencia a sus padres se había perdido. Era como la oveja negra de la casa. Sus hermanos, Sem y Jafet, cuando escucharon esto, fueron a la tienda y sin ver a su padre, tomaron la sábana, se la pusieron aquí los dos y caminaron hacia atrás sin ver a su padre y lo cubrieron. Ya ahí nos habla de las tendencias. Y aunque de los descendientes de Noé, de esos 3 hijos, habrían de aparecer las naciones, que se explica en el capítulo 10, o sea, el capítulo siguiente, podríamos decir que estos 3 hijos simbolizan también, aparte de representar a las naciones, simboliza también el tipo de persona que existiría sobre la tierra. Unos que eran burladores de Dios, ¿sí?, que representaban a Can. Otros, como Sem, que sería el pueblo escogido de donde saldría el Mesías. Y otro, que simboliza a Jafet, que serían los que serían bendecidos por, por expandir la verdad de Dios a través de su pueblo escogido. Me da la impresión que eso pudiera ser. Pero lo cierto es que cuando Noé despierta, le cuentan lo que ha hecho Can, y entonces él da una maldición contra Canaán, el hijo de Can. No sabemos con exactitud por qué fue así. Lo que sí es cierto es que esto marcaría una tendencia. Los rebeldes, los fieles de Dios y los que serían bendecidos con la predicación de los fieles de Dios. Can, Sem y Jafet. Algunos han tomado esta maldición y han dicho que esa maldición cayó sobre la raza negra africana. Eso no es bíblico, tampoco es cristiano. Lo que sí es cierto es que lo tomaron para justificar en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, para justificar el traficar con poblaciones africanas hacia las tierras descubiertas y colonizadas. Fue una excusa, pero un día Dios juzgará por eso, hermanos. Un día Dios juzgará la perversidad de los poderosos que eran cristianos, que eso es lo más triste. ¿Viste? Entonces, el capítulo 10, para entender por qué Noé maldice a Can, el capítulo 10 nos podría dar la respuesta, porque no es una maldición, o sea, el 10 nos explica que no es una maldición contra una persona, sino contra naciones, contra pueblos. ¿Ven? Ok, pero ya dejando eso, el incidente de Noé, el capítulo 10 nos explica la distribución geográfica de las naciones cuando comenzaron. Y ahora el capítulo 11 es un capítulo que es la razón de este estudio. Dice el verso 1 del capítulo 11, miren cómo dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y una misma palabra. El verso 2 dice, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y el verso 4 dice, después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estos versos, el 1, el 2 y el 4, nos hablan de la rebeldía del ser humano, como esa actitud de Can, ¿sí? Rebeldía contra Dios. Dice, había una sola lengua sobre la faz de la tierra y bajaron, se alejaron de Noé y los fieles, pero decidieron hacer una ciudad, construir una torre, hacerse un nombre, por si de pronto se esparcían. La rebeldía total. Hacer una ciudad implicaba que no aceptaban el proyecto de Dios de que se expandieran por la faz de la tierra y así llevaran el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la verdad. Esa es la primera. La segunda, hacer una torre era un desafío contra Dios y decirle a Dios, no creemos en ti, porque Dios había dicho, mira, nunca más destruiré la tierra por un diluvio y te lo muestro dejando el arco iris en el cielo. Y dijeron, no te creemos, por eso vamos a hacer una torre. Y dice, hagámonos un nombre. O sea, ahora es tomar el lugar de Dios. ¿Ves? Ser independientes de Dios, crear una metrópoli que con el tiempo fuera un imperio universal, donde Dios no tuviera nada que ver. Es la rebeldía contra Dios. Y dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hacernos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, no queremos ese plan que Dios dice, de que se esparcieran por la tierra. Así que la ciudad y la torre de Babel es un símbolo de la rebeldía del ser humano contra Dios. Y detrás de esto está el enemigo, el mismo que arruinó a nuestros primeros padres, el mismo que arruinó a la generación, a la humanidad antediluviana, y ahora estaba aquí para seguir destruyendo. Y lo hizo a través de hombres perversos. Bueno, pero el verso que sigue, el verso 5, nos muestra Dios interviniendo, porque dice, verso 5 del capítulo 11, dice, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6, dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios entendía cuando dice que desciende, es porque Dios va a intervenir y que Dios va a evaluar, va a juzgar y va a tomar una decisión. Él entiende que la obstinación del ser humano es en rebeldía abierta contra él. Así que desciende, mira, evalúa, dice, estos están rebelados contra mí. Ahí vemos las 4 cosas que ellos se rebelaban contra Dios. Y saben, Dios sabía que si no intervenía, la joven humanidad se pervertiría rápidamente. Entonces Dios toma una decisión. Ahí lo vemos en el verso 7. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el verso 8 dice, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por supuesto la torre. Dios intervino por misericordia de la humanidad.
Dios confundió las lenguas por bien de los seres humanos, para que hubiese oportunidad de salvación, para que no se pervirtieran. ¿Viste? Este es Dios, un Dios que siempre que interviene es para afrontar el mal que hace el enemigo. Y cuando Dios interviene, los resultados se invierten. El enemigo antes del diluvio quitó la imagen y la semejanza de Dios en los hombres, pero Dios intervino y salvó. Y a través de Noé se cumpliría que Dios enviaría al Mesías. Ahora es igual. Si los hubiese dejado hacer esta torre, se hubiese esparcido la idolatría sobre la faz de la tierra. Entonces Dios intervino por amor a los hombres, por amor a las generaciones futuras. Y es interesante porque el verso 8 dice que se esparcieron sobre la faz de la tierra. Es decir, lo que ellos habían planeado para rebelarse contra Dios, Dios lo usó para cumplir su propósito de esparcir la verdad de la salvación en la humanidad. Queridos amigos, este asunto de rebelarse contra Dios, de rebelarse contra su voluntad, contra su ley, contra sus planes, comenzó en el cielo, llegó al jardín del Edén, se esparció sobre el pueblo antediluviano y hoy ocurre lo mismo. Y estos hombres dicen, hagámonos un nombre, hagamos una torre para subir al cielo. Y saben, ellos querían subir al cielo con objetivo, porque había muchos que ya no creían en Dios y decían, bueno, el diluvio ocurrió por cosas naturales. Si hacemos una torre y llegamos hasta las nubes, allá podemos investigar lo que ha ocurrido. Pero hagamos un nombre, hagámonos famosos. Hicieron para subir al cielo. Todo lo contrario de Dios. Jesucristo descendió del cielo. Se hizo siervo. Y aquí hay una lección interesante. Los hijos de Dios no necesitamos ponernos en primer lugar. Necesitamos servir. Por eso es bueno el consejo que el Señor Jesús da a sus seguidores. Está allí en Marcos, el capítulo 10, el verso 43 en adelante. Jesús dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Querido amigo y hermano, que en nosotros no esté el querer promocionarnos, el querer ser importantes, sino tomar el ejemplo de Jesús. El que quiera ser mayor, sea el servidor de todos. Y saben, esta es el carácter que Dios quiere que sus hijos reflejen. Por lo cual les invito, mis amigos y mis hermanos, a guardarnos del espíritu de Babel y tomar el espíritu de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir. Antes de orar, les quiero invitar a que, si a usted le pareció edificante el estudio de la palabra en esta oportunidad, lo comparta. Y recuerde, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque tú intervienes, porque tú has descendido, Señor, para ayudarnos como humanidad. Gracias porque en Jesús tenemos salvación. Gracias, Señor, porque en Jesús nuestras vidas son transformadas.
toma nuestros corazones. Líbranos, Señor, del orgullo que nos gobierna. Ayúdanos a amarte y a servirte. Lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.